Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. Hasta la muerte, mi Cristo caminó, camino de desprecio, de afrenta y dolor. Se humilló hasta la muerte, en la cruz se consumió. La obediencia de mi Cristo lo llevó a morir por mí. Obediente hasta la muerte, mi Cristo caminó, camino de desprecio, de afrenta y dolor. Se humilló hasta la muerte, en la cruz se consumió. La obediencia de mi Cristo lo llevó a morir por mí. Me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario fluye en mí. La gracia del Calvario fluye en mí, fluye en mí. Obediente hasta la muerte, mi Cristo caminó, camino de desprecio, de afrenta y dolor. Se humilló hasta la muerte, en la cruz se consumió. La obediencia de mi Cristo lo llevó a morir por mí. Me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario fluye en mí, fluye en mí. Hoy la gracia del Calvario fluye en mí. Quiero parecerme más a ti, levantar mis manos y con alegría y con gratitud yo cantaré. Quiero honrarte y obedecer
ti. Levantar mis manos y con alegría y con gratitud yo cantaré de tu obra en la cruz. Me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario fluye en mí, fluye en mí. Hoy la gracia del Calvario fluye en mí, fluye en mí. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido a HUT TV. La semana pasada dije HUT Radio, pero estamos en HUT TV, donde estamos en una serie titulada El costo del discipulado. Y hoy día nos convoca un tema también muy interesante, al igual como ya lo hemos visto los dos domingos anteriores, y hoy día vamos a hablar sobre la obediencia determinada. Somos Comunidad Cristiana Casa Cristo. ¿Y quiénes somos? Somos una comunidad cristocéntrica, siendo diferentes expresiones de la iglesia en la sociedad, donde nuestro fundamento es la Biblia aplicada y contextualizada a nuestra realidad de este siglo XXI. Y nuestra proyección es glorificar a Dios, llevando su mensaje hasta lo último de la tierra y reconciliando al hombre con su Creador, formando y transformando vidas mediante la obra de Cristo, sirviendo integralmente al prójimo en todos los ámbitos de la sociedad. Es un gran desafío que tiene la comunidad cristiana Casa Cristo y estamos trabajando para ello. Tenemos este espacio donde usted se puede conectar, usted puede aprender, puede chequear todas las enseñanzas anteriores que son muy edificantes, puede participar también en su reunión local. Por todos lados creemos que la palabra del Señor está para edificarnos y también para llevarnos a la actuación, es decir, para ir haciendo en este tiempo y en este momento que el mundo tanto necesita también conocer de quién es nuestro Dios. Así que damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos tiene en este momento aquí, llevando su mensaje hasta lo último de la tierra. Como les comentaba anteriormente, estamos en una serie titulada El costo del discipulado. Y hoy nos convoca un tema también muy importante que es obediencia determinada. Y queremos invitar y saludar también a Fabián Chinati, que nos trae el tema para el día de hoy. Que Dios les bendiga. Y no se vaya, espérese un poquitito. Nosotros tenemos este espacio donde Fabián va a exponer, posteriormente vamos a alabar al Señor con un mensaje, con una alabanza, y luego vamos a conversar con respecto a esto mismo que se va a exponer. Así que usted no se vaya, siga con nosotros, no corte la señal. Es más, comparta este link con un amigo, con una amiga, con un vecino, con un familiar, ¿ok? Así que ahora sí saludamos al pastor Fabián Chinati y los dejamos con este tema, obediencia determinada. Buenos días, Joel, y buenos días a todos los que están viendo. Bueno, buenos días digo yo porque en este momento es la mañana, pero en este asunto de la tecnología usted lo puede ver en la tarde, noche, en la madrugada, así que
salúdeme de acuerdo al momento del día en que usted se dispuso a ver este programa. La verdad que estamos hablando del costo del discipulado y lo que significa. Llevamos ya 2 semanas y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la obediencia determinada, de la trascendencia, del valor de la obediencia dentro de lo que consideramos quizás un costo, pero que paradójicamente ese costo es la mayor de las bendiciones para nuestra realidad de vida como hijos de Dios. Tenemos varios ejemplos y varios llamados de Jesús a distintas personas en distintos momentos que han estado, que quedaron reflejados en los evangelios. Por ejemplo, tenemos al joven rico, ahí en Mateo 19, 16 en adelante, donde este joven se encuentra muy sinceramente con Jesucristo y él entendía o preguntaba qué más le faltaba, porque él había cumplido todo. Si de ley se trataba, si de reglamentos, si de mandatos se trataba, él había cumplido todo lo que la ley supuestamente le pedía. Pero la verdad que Jesús conocía un poco el corazón del joven, al igual que el corazón suyo y el mío. Y como decimos en nuestra terminología popular, Jesucristo mete el dedo en la llaga. Y él le dice, bueno, sí, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y esto genera una situación de conflicto en la vida de este joven, porque la verdad que su inclinación o su amor a las riquezas dicen que significó un retiro de la presencia de Jesús y se fue triste. Se fue como, quería, pero, o sea, me hubiese interesado, pero, me he esforzado muchísimo, pero lo que tú me solicitas es demasiado. Por otro lado, no sé, por ejemplo, tenemos a Mateo o a Leví ahí en Mateo 9:9 en adelante, y nos encontramos con que él estaba sentado al banco, en el banco cobrando, en el banco de los tributos, cobrando los impuestos para el Imperio Romano, una posición acomodada, un lugar de privilegio, y paradójicamente, cuando Jesús le dice, sígueme, aquí no hubo mucho que explicarle, como en el caso del joven rico, y tampoco hubo mucho que pedir, porque al instante, en una acción casi reflejo, él deja todo, sigue a Jesús y se olvida de todo lo que tenía que ver. Y no solamente eso, sino que él dice, si a alguien yo defraudé, robé, esta fe lo voy a devolver, y no solamente lo que hice, sino con cuadruplicado. Y aquí tenemos a un ejemplo justamente, es la antítesis, por decirlo de alguna forma, de lo que veíamos recién con el joven rico. Tenemos otros llamados, por ejemplo, el llamado de Pedro, en su negocio, en su empresa, en su actividad diaria, inmerso en la pesca, en la venta, en las redes, y dice que cuando Jesús pasa, le dice, sígueme, y conocemos la historia cómo sigue. Pedro le siguió, aunque después quizás de la muerte estuvo dudando ahí, pero el Señor lo vuelve a confrontar con el llamado inicial y Pedro se encarrila nuevamente, teniendo una trascendencia y dejando una marca histórica en el cristianismo, especialmente en ese momento inicial. Entonces vemos que aquí hay una obediencia determinada, tanto de Leví como de Pedro, a diferencia de este joven rico. También ahí en Mateo, en el capítulo 8, nos encontramos con un personaje desconocido, no sabemos quién era, de dónde era, no tenemos mayor información de su nombre, pero él viene en una forma así impetuosa y quiere seguir a Jesús, pero cuando Jesús le dice que lo siga, él tenía un conflicto familiar. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Y la verdad que aquí nuevamente Jesús apunta o vuelve a meter el dedo en la llaga de dónde estaba el amor, el conflicto, qué era lo que iba a impedir esta obediencia determinada en la vida de este discípulo,
y justamente tenía que ver con su familia, especialmente con su papá, quizás con su mamá. Y él dice, pucha, deja que los entierre, deja que yo pueda estar con ellos hasta el final de sus días, y una vez que ellos partan, yo te voy a seguir. Y la verdad que lo que proponía el discípulo no era malo, de hecho era parte de la ley judía, el honrar al padre y a la madre, y él dijo, déjame honrarlo, déjame cumplir la ley, permíteme estar hasta que ellos partan, y de ahí en adelante yo te voy a seguir. Pero la verdad es que cuando la palabra de Jesús llega a nuestra vida con un mandamiento, con un llamado, con una petición, solamente hay una sola respuesta que puede ser dada a Jesucristo, y esto tiene que ver con la obediencia sin restricción, sin excusa, sin buscarle una alternativa, como lo hacía este último discípulo. Únicamente se requería una cosa, y eso era confiar en la palabra de Jesús y aferrarse a ella como la mayor seguridad de todas las seguridades que podemos encontrar sobre la tierra. Y esto no solamente fue vigente para los discípulos del primer siglo, sino para los discípulos del siglo XXI en el que nosotros estamos. Pero no sé por qué, por algún motivo siempre nos disculpamos a esta obediencia determinada, y con distintos pretextos, muchas veces con este tema del legalismo y decir, bueno, sí, yo voy a obedecerte, Jesús, pero espiritualizamos, le ponemos un poco de nuestra cosecha, de nuestra sabiduría, tenemos ciertas excusas para no obedecer en forma irrestricta y determinada a la palabra de Dios y al mandato de Dios, siendo que la Biblia toda tiene promesas realmente increíbles de provisión, de seguridad, de paz, de tranquilidad, más la promesa eterna para aquellos que somos llamados y desafiados a obedecerle. La verdad que el problema de este joven rico era su incapacidad de despegarse internamente de las riquezas. Las riquezas como tal no eran el problema, pero sí este apego interior que había en la vida de este joven, o el apego a la familia que había en la vida del otro discípulo, y en el polo opuesto el desapego total de Pedro, de Mateo y de otros tantos que podríamos analizar en este momento. Pero la verdad que si Jesús le decía a alguno, deja todo, solamente esperaba una sola cosa, eso, que lo dejara todo. Pero muchas veces durante todo el tiempo estamos intentando evadir esta obligación o esta respuesta de una obediencia determinada. Y si alguien no entiende, no siente que sería mucho más feliz si y solo si obedeciera literalmente y consecuentemente al llamado de Dios, la verdad que no debiese tener el derecho a interpretar la palabra de Dios de una forma singular, particular o paradójica como nos encontramos en estos casos. La verdad que solamente se es liberado para creer y para vivir una vida de fe solamente y únicamente cuando estamos dispuestos a obedecer en forma sincera y sin cuestionamiento. La eliminación de una obediencia sincera, determinada, no es sino otra cosa que la perversión de la gracia de alto costo, como hablaba Cristian hace 2 semanas atrás, y que Joel le estaba entrevistando, y le preguntaba qué es la gracia de alto costo y qué es, por otro lado, esta gracia barata. En este caso es la gracia barata de la autojustificación, con excusas o con condiciones o con una obediencia no total, sino te voy a obedecer, pero, y estos muchos peros que existen en nuestra vida,
Pueden ser el tiempo, pueden ser la familia, puede ser la seguridad, puede ser el dinero. Tenemos una infinidad de cosas que en nuestra vida nos impiden obedecer a Jesucristo de la forma en que Él lo exige. Y la verdad que la palabra toda nos convoca a obedecer a Dios, a obedecer a Jesucristo como el único camino viable para un verdadero discípulo de Dios. Todo aquello que no significa obediencia irrestricta y una obediencia determinada, lo que hace en la vida del cristiano es llevarlo a un punto donde realmente no es un discípulo, sino que es un híbrido, un intermedio, pero no es lo que realmente Jesús espera. Y para ese tipo de vida y de persona, lamentablemente todas las promesas quedan de lado. Podríamos gastar tiempo y quizás solamente usando el libro de Deuteronomio que usted puede leer, usted puede encontrarse con una infinidad de promesas, de promesas que Dios hace para aquellos que realmente le obedecen. Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento dice, si ustedes me aman, ustedes me van a obedecer. Y un discípulo solamente es aquel quien obedece a la palabra de Dios. En nuestro siglo XXI, incluso en nuestra realidad de vida de iglesia cristiana del siglo XXI, muchas veces ponemos leyes, artículos, estatutos, prácticas de humana sabiduría, pero que evaden el mandato de Cristo. Y cuando nosotros interponemos y o sobreponemos sobre el mandato de Cristo estas máximas que pueden tener mucha sabiduría humana, estamos tirando por tierra esta gracia de alto costo que a Jesucristo le costó la vida, a Dios le costó su Hijo, y muchas veces nosotros no somos capaces de dejar nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestra familia, nuestros preconceptos, nuestras prácticas culturales, nuestras costumbres y prácticas culturales, como que si fuera mucho, acaso lo que Dios nos pide. Y la verdad que la mayor seguridad, el lugar más sublime de privilegio en la vida de un cristiano, es justamente una obediencia irrestricta, una obediencia determinada, una obediencia sin cuestionamiento, porque esto realmente es lo que deleita el corazón de Dios y esto es lo único que necesitamos para ser un verdadero discípulo, que justamente es tener intimidad con Dios. Cuando Dios nos llama a la intimidad, nos llama a compartir tiempo con Él, a tener tiempo con Él. Y muchas veces tenemos tantas excusas baratas que cuando pasa otra cosa dejan de ser de lado para poder obedecer. No, es que me levanto muy temprano para trabajar, entonces no tengo tiempo. Es que estoy todo el día ocupado, por eso no tengo tiempo. Es que mi familia, es que mis hijos, es que mi ocupación, es que mi infancia, es que mi etcétera, etcétera. Entonces ponemos una excusa tras otra. Es que si tú supieras o pudieses ponerte en mis zapatos y entendieras la traición y lo que Él hizo conmigo y la forma, entonces ahí entenderías qué difícil es perdonar, etcétera, etcétera. Y podríamos seguir toda la mañana dando estos argumentos triviales, baratos, que no tienen nada que ver, ni justifican ni tampoco se ponen a la altura del sacrificio de Cristo. Para seguir a Cristo no hay excusa, para seguir a Cristo no hay argumentos. Cada vez que ponemos algún argumento de cualquier índole, ya sea personal, familiar, social, cultural o de cualquier otro aspecto, lo único que estamos haciendo es llevando una gracia de alto costo a una gracia barata, donde nosotros queremos adecuarla a nuestra realidad de vida, y Jesucristo no se lleva bien con ese tipo de personas. Por lo tanto, no hay forma de tener intimidad cuando ponemos excusa, y por lo tanto no tenemos ningún derecho ni a hacer una interpretación de la Biblia, y mucho menos
a querer ampararnos bajo la seguridad que Jesucristo ofrece por encima de todas las demás seguridades en el mundo cuando nosotros le obedecemos. Y quiero terminar preguntándote, ¿dónde está la llaga en tu vida? Si Jesucristo viniera hoy, ¿dónde apuntaría? ¿Cuál sería la pregunta medular o la frase que desenmascaría o dejaría al descubierto tu realidad de desobediencia a los mandatos de Jesucristo? Porque la verdad es que Jesús no anda con rodeo, Él va al grano, como decimos en nuestro lenguaje popular, y Él simplemente se enfoca en tu punto vulnerable y lo que impide que realmente Él pueda ser tu real y absoluta seguridad y que tú puedas tener una real y absoluta cercanía e intimidad con Él, porque cuando Él nos llama justamente para eso, para ser discípulos. Esto significa tener seguridad, cercanía, intimidad en el caminar de la vida donde todo gira y depende de su persona. ¿A dónde pondría el dedo en la llaga? Esto es un tema entre tú y él, en mi caso, entre Dios y yo, y cada uno de nosotros debe responder. Por lo tanto, quiero desafiarte a que tomes el desafío de una obediencia determinada e irrestricta. Que Dios te bendiga. Ahora nos vemos en un ping-pong de preguntas y respuestas con Joel después de esta alabanza que vamos a escuchar. ¡Aleluya! Volve con su vecino y dígale así: esfuérzate y sé muy valiente. Dígaselo a su vecino: esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Vamos. A ver, mis hermanos de allá atrás. Muy bien. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Pues parte de tu boca, su palabra búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. ¡Hey, hey! Esfuérzate y sé muy valiente. Cántalo fuerte. Para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Esfuérzate. Esfuérzate, Sé muy valiente para obedecer a tu rey. y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca su palabra, búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos
Cántaselo a tu hermano ahí al lado. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Una vez más, esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Oh, y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Muy bien, queridos hermanos, ya hemos alabado al Señor. En este momento vamos a comenzar a conversar con respecto al tema que Fabián nos estaba entregando sobre obediencia determinada. Fabián, bueno, te habíamos presentado, pero no te había saludado en cámara. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Bien, Joel, gracias a Dios, súper bien, con todas las pilas puestas y unas ganas, y más ahora que está este tiempo tan lindo, fantástico. En primavera todo florece y creo que, bueno, yo siempre ando con pilas, pero ahora con más pilas, gracias a Dios, todas las ganas. Qué bueno, Fabián. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has entregado también para poder exponer sobre obediencia determinada en esta serie que estamos tratando en el mes de septiembre sobre el costo del discipulado. Usted lo puede estar revisando, chequeando en la tarde, como decía Fabián, en la noche, como usted quiera, o quizás se va a pasar, ya está en otro mes, en otro año, pero queremos dejarle este material porque es un material que creemos muy revelador y muy interesante también para todas las personas que queremos seguir a Jesús. Y en este caso, con este tema que hablaba Fabián sobre obediencia determinada. Bueno, Fabián, te escuchaba atentamente con respecto a todo lo que tú estabas hablando y me llamó la atención el ejemplo bíblico del joven rico. Y es que el día de hoy lo más probable es que nosotros vamos a encontrarnos con personas que tienen posesión, no estoy hablando de posición, porque también puede ser posición, pero hay gente que tiene una posesión determinada que sería como mayor al común, digamos que sobresale al mayor del común. Nosotros tendríamos que obligarle a esa persona que también vendiera todo para que pueda seguir a Jesús, o qué significa el día de hoy vender todo y seguir al Señor, si nos encontramos con un joven rico, Fabián. Bueno, la verdad que la riqueza no es un problema, sino mi corazón en relación con la riqueza. Okay. Yo conozco un montón de gente que son muy adinerados y ellos son muy generosos y tienen el dinero y funcionan en torno al dinero, pero el llamado de ellos, el servicio, el corazón de ellos, su vida de intimidad con Dios es súper profunda. Entonces, yo sé que hay como estas corrientes agustinianas y por otro lado políticas de izquierda que poco menos uno tiene que dejar todo y usan esto como un argumento. Pero en el fondo el problema del joven rico era su apego y su seguridad que se fundamentaba en su riqueza. Pero cuando esto no se genera, no hay ningún problema. Pensamos que ser humilde y ser pobre son cosas indivisibles y ser rico y orgulloso también, pero la verdad que hay muchísima gente rica que es muy humilde y muy generosa, y muchísima gente pobre que es sumamente orgullosa. De hecho, Joel, el 53% de la riqueza de nuestro mundo está en manos de los judíos, que son el 1% de la población mundial, como para que nos hagamos una idea. Y esto no significa que ellos deben deshacerse de todo, porque literalmente se generaría un caos a nivel mundial si ellos aceptasen a Jesucristo como su Señor y Salvador, cosa que va a suceder en su momento cuando el pueblo judío se vuelva a Dios. Tú hablabas de que
es independiente la posesión. Lo que importa aquí es el corazón, el interno de la persona, la humildad de la persona, porque nos podemos encontrar con personas que, como tú bien decías, que tiene muy poco, pero es muy orgullosa con lo que tiene y pareciera que eso fuera toda su vida. Y hay personas que tienen muchísimo, pero son personas que también son humildes. O sea, pero de todas maneras, como hay un dicho popular por ahí, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Sí, Tenemos ahí diversificadas estas posiciones y pensamientos de personas y sentimientos también de ellas. Eh, pero dentro de toda la Biblia, sin irme para otro lado, pero hay personas en el Antiguo Testamento que también tuvieron muchas posesiones, pero tuvieron obediencia determinada para seguir al Señor. ¿Podrías nombrarnos algunas de esas personas del Antiguo Testamento, por lo menos, que tanto a veces señalamos? bueno, Joel, yo te diría que son más los ricos que los pobres dentro de los ejemplos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y sé que esto va a generar roncha, pero no sé, pensemos en Job, era rico. Pensemos en Moisés, acaudalado. Pensemos en Abraham, pensemos en David, pensemos en Salomón, eh, pensemos en Josué. O sea, no eran personas así que vivían con el sueldo mínimo, por si, o sea, hablando de nuestro lenguaje. Sin embargo, eran ejemplos de vida. Daniel, José, o sea, la riqueza de José, de Daniel, lo que ellos llegaron a tener, y no solamente que eran personas que tenían recursos, sino que también tenían un nivel de influencia increíble. Podríamos hablar de otros, pero estos son como nuestros ídolos. No sé, pensemos un poco en Esther, pensemos en Mardoqueo. Son los ídolos que usamos para enseñarle a los niños en la escuela dominical, y por algún motivo que tiene mucho que ver con una Biblia que vemos con ojos culturales y muchas veces político también, hacemos una mala interpretación de ello, y quizás esto mismo nos lleva a que justamente la gente más descuidada en toda América Latina, que tiene el menor porcentaje de cristianos evangélicos, es la clase social alta de Santiago de Chile. Mm. Sí, bueno, qué interesante ese tema. A lo mejor lo podríamos tratar en otra oportunidad, pero Vale otra oportunidad porque es un tema muy específico, sí, Joel, es un tema muy realmente. específico. Pero a lo que apuntamos en este caso, como la obediencia no necesariamente tiene que ver con un tema de la posesión. Es decir, si el joven rico se entristeció y se fue, no es porque él haya tenido conflicto en realidad con su dinero, sino más bien con dónde ponía la confianza, como decía Fabián. Y lo que el Señor está pidiendo en este minuto, por lo que entiendo del mensaje que estaba entregando Fabián, es que el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una obediencia total hacia Él. Nuestra confianza primeramente, o nuestro primer peldaño y nuestro único peldaño a seguir y a afirmarnos, sería Jesús. Fabián, con respecto a esto mismo, obediencia determinada, estamos hablando de obediencia total. ¿Cómo podría identificarme que mi obediencia es total a Dios? ¿Cuáles serían los parámetros que miden mi obediencia? Eh, por decir algo, eh, si yo ofrendo, si yo ayuno, si yo hago ciertas cosas externas o ando con la Biblia bajo el brazo, ¿eso es un parámetro para medir mi obediencia total al Señor? Bueno, podría ser, pero la verdad que no. Es más, nos movemos en un mundo con tal grado de religiosidad, incluso y específicamente quiero enfatizarlo en la iglesia evangélica, que si tuviésemos una influencia, o sea, una obediencia total, no seríamos gente dominguera. Y la verdad que todo se mide tristemente por tu, no sé, tu asistencia al culto, a la oración, por si diezma o no diezma.
pero la verdad que es tan trivial, es tan simple, es tan banal y cultural, porque en otros lugares esto no se puede hacer. Pero la verdad que la obediencia determinada, y no por determinada obediencia o en algunos aspectos, sino determinada de determinación, de jugarme a obedecer. Esto tiene que ver con tu intimidad, ¿sí? Y esto es lo que mide tu real o no obediencia. ¿Qué haces cuando prendes la tele? ¿Qué es lo que ves? O sea, ¿sirve usar el tiempo en eso o no? ¿Qué es lo que haces cuando estás a solas en Internet? ¿Cómo hablas cuando estás con tus compañeros de fútbol, de trabajo? ¿Cuál es tu relación de vida con tu esposa, tus hijos? ¿Cómo lo estás tratando? ¿A garabato limpio y se te salen los improperios? ¿O simplemente lo mismo que tú eres en el salón, el domingo en el templo, lo eres en la semana? ¿Cómo está tu pasión? O sea, ¿tienes tiempo para Dios realmente? ¿Estás afanado en conocer su palabra? Y yo no estoy hablando de hacer cursos, porque teólogos hay por todos lados y cursos que una infinidad. Tiene que ver con la obediencia. O sea, cuando Dios te dice perdona, ¿tú perdonas? Cuando Dios te dice confía, ¿tú confías? Cuando Dios te dice no temas, ¿tú no temes? Cuando Dios te dice da, ¿tú das? Y así, Joel, podríamos seguir, ¿no? Pero el día a día, Proverbios dice, el Seba la semana pasada en Hut Radio estaba leyendo Proverbios y decía, nunca se aparten de ti la verdad y la misericordia, porque vas a hallar gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y el Seba lo estaba leyendo y compartió después para los que escucharon Hut. Pero esta es la verdad, o sea, cuando yo obedezco a Dios, no importa si voy o no voy a la iglesia, si la gente me ve o no me ve, si yo ando o no ando con la Biblia, si estoy haciendo las externalidades o no, o los rituales o la legalidad. ¿Sabe qué? La gente eso muchas veces ni siquiera lo ve, porque cuando tú vas, ellos duermen, o están comiendo su asado, o están con su familia, pero lo ven en tu trato con ellos, en tu relación con ellos. ¿Sabe qué? Se transmite, se percibe, es una autoridad espiritual que marca la vida de las otras personas y muchas veces te van a decir, oye, usted tiene un algo especial, ¿qué es? Bueno, esto es obediencia irrestricta a los principios de Dios. Es vivir una vida de sujeción a la palabra de Dios, al llamado de Dios, cueste lo que cueste. Pero si tú eres un flojo como cualquier otro que no marca la diferencia en el trabajo, ¿sabes qué? Estás dando jugo, no tiene sentido. O sea, si tú estás robando y estás llevándote las hojas, o sea, el trabajo tuyo para imprimirlo en el trabajo porque es más barato, eres un ladrón. Si estás sacando la vuelta, eres un ladrón. Y esto no tiene que ver con Biblia, esto tiene que ver con mundo. Entonces, la forma en que yo vivo tiene que reflejar mi obediencia a Dios. Y esto a la gente la derrite. Cuando yo hago esto, la promesa de Dios es que Dios nos va a dar gracia. Yo estaba hoy, comencé a leer Daniel y decía que Dios le dio gracia, le dio respeto y una misericordia especial a Daniel, al punto tal de que llegó al punto de que el jefe dijera, ya perfecto, yo me quedo con tu comida y tú comes legumbres y verduras. Entonces, y Dios se deja ver, o sea, tú lo transmites a Dios. Entonces, querido, la vida, una vida, cuando tú ves un amargado, deprimido, protestón, hoy es lunes, ¿cómo anda? Como día lunes, ¿sabes qué? Yo ando como día lunes, tiene que ser de lunes a lunes, no el lunes, o como día viernes, eso tiene que ser de lunes a lunes. Entonces, o sea, para mí no debe haber estas cosas, porque el Hijo de Dios vive diferente. Cuando yo obedezco en una forma irrestricta, determinada, estas variaciones se reducen a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque es Dios fluyendo a través de nuestra vida. Dice que cuando el Espíritu de Dios toma autoridad sobre ti, de tu interior fluyen ríos de agua viva. Y cuando esto fluye, hermano querido, déjame decirte que la gente lo desea, lo anhela, lo quiere. No quiere la religiosidad.
este paquete de reglas que normalmente empiezan con un no. No, esto no es lo que Dios quiere. Dios tiene una plenitud de vida que quiere que tú vivas. Y esto o sea, se vive, se experimenta en una obediencia irrestricta a Jesús, porque la dicha del hombre y la plenitud de la vida del hombre está fundamentada en la obediencia. Y cuando tú tienes intimidad con Jesús, el Espíritu Santo se vincula de tal forma que Él susurra al oído y muchas veces te dice, haz esto, no hagas aquello, ve a tal lugar o quédate. Y esta vivencia a nuestra vida la empodera. Y esta vida vale la pena ser vivida, Joel, y la gente lo necesita. Wow. Entonces, estamos conversando que la obediencia determinada, la obediencia total al Señor es oír, ser sensible, el buscar, el estar en intimidad con el Señor para conocer su amor y cuál es su verdad también para nosotros. Es decir, si el día de mañana, el día de hoy, tengo que perdonar, ir y también perdonar. No se lo merece, pero el Señor te manda a perdonar, a amar, a dar, a entregarte, que son obviamente temas que trascienden la vida del ser humano, y eso hace que, tal cual como tú hablabas también, Fabián, la gracia, para la gente que nos pueda estar escuchando, que normalmente dice, tiene ese ángel, esa es como la gracia del Señor, pero es en sobremanera celestial, es una gracia que trasciende la vida de las personas y que no necesariamente tengo que estar cantando Marcos Witt o Danilo Montero, qué sé yo, o las canciones de Hillsong para que la gente diga que yo soy cristiano o no, sino más bien viene con la actitud, con este día a día, de la manera en que yo me relaciono. Y para eso yo creo que debe haber una obediencia total, y este costo del discipulado es dejar lo que yo creo que puede ser importante para mí y poner la mirada en Jesucristo. Fabián, no sé si tú tienes algo más como para poder ya ir cerrando esta conversación. Estamos en un formato nuevo, donde ya Fabián expuso sobre la obediencia determinada y ahora estamos en este momento haciéndole algunas preguntas y respuestas, pero ya la hora se nos está pasando. Ese es el único problema que tenemos siempre. No, Joel, eso. Es tan simple como obedecer. Y Jesucristo dice, si me amáis, si realmente me amas, obedece mis mandamientos. Los amigos de Jesús son solamente personas que le obedecen. El resto son otra cosa, pero no tienen intimidad con Jesús. Y cuando tú pierdes la intimidad con Jesús, te transformas en un religioso. Y el religioso se apega a rituales o a conductas repetitivas que son de fácil desarrollo. Tristemente, esto está jugando un rol súper importante en nosotros. La obediencia es la aventura diaria. Es como, bueno, a ver, ¿dónde me va a meter Dios hoy? Porque el jefe te lleva a donde quiere y te pide que hagas lo que quiere. Entonces, es como tan espectacular levantarse en la mañana, poner tu vida en orden y decir, ya Dios, ¿qué vas a hacer hoy? Yo hago mi agenda normalmente, pero muchas veces me mato de risa porque llego al final del día, no hice casi nada de lo que tenía planificado hacer porque cambió todo, pero tuve experiencias como tan espectaculares que dije, qué bueno Dios que me cambiaste la agenda. Ustedes saben que yo soy cuadradito, quiero que, como que me gusta que nada se salga de mi orden, pero la verdad que Dios te rompe el orden y te lleva a este punto fantástico. Por eso es que los cambios son la dicha más grande que hay en la vida, cuando Dios te hace esos cambios. No los queremos, no nos gustan. Cuando hablamos de cambio, normalmente aquí se sale a relucir qué tan dispuestos estás o no a la obediencia, porque el cambio te saca de la comodidad. Y lamentablemente la cultura del siglo XXI es una cultura de comodidad. Bendito los cambios que Dios genera en nuestra vida, y espero que nos acostumbremos a este desafío de cambios detrás del camino y la máxima y la orden de nuestro Maestro que se llama Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, quisiéramos
quizás extendernos un poquito más con respecto a este tema, pero si usted quiere comentarlo, puede hacer ahí, o si quiere conversarlo con alguien más, convérselo, hable con el Señor primeramente también y pídale a Él cómo yo puedo serle obediente el día de hoy, a qué área quizás el Señor me quiere llevar para tener una obediencia determinada. Y esto va a surgir siempre y cuando nosotros tengamos nuestro compromiso de estar con el Señor en los momentos que Él quiera. Si lo despierta a las 3 de la mañana para orar, yo creo que sería bueno que se levante, porque así el Señor te va a decir si efectivamente tienes tu mirada puesta en Él. Hay personas que dicen que el Señor los despierta a tal hora para poder orar, ¿ya? Y eso no está muy lejos de la realidad de muchos. Me ha pasado también. Pero si hay una oportunidad, no una oportunidad, créase la oportunidad para poder estar un tiempo a solas con el Señor, y créame que va a ser un tiempo muy, muy hermoso que va a también cambiar su vida. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Quédese y siga con nosotros porque ahora viene en este mes de la Biblia un nuevo video que queremos compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, Fabián, que tenga un buen día y una buena jornada también en todas sus áreas. Igual, Joel, para ti y para cada uno de los que nos están viendo. Cariños. Chau, chau. Así es. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tenga una bonita jornada. Hasta pronto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.